Entonces, mis hermanos, vamos a meditar en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, ¿ok? Filipenses, capítulo 4. En el libro de Filipenses, sabemos que es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipo, o sea, a unos creyentes cristianos, ya sea entre judíos y gentiles, que ya habían formado una iglesia en Filipo, en la ciudad de Filipo, y Pablo, que había plantado esa iglesia un tiempo anterior, ahora les escribe una carta a esta iglesia de Filipo, a los filipenses, pero Pablo estaba en la cárcel. Así que bajo ese entendimiento, en el contexto de esta carta, el propósito de esta carta es que vamos a leer todo lo que nos dice. Sobre todo vamos a mirar solamente 3 versículos el día de hoy, porque vamos a hablar de Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Y mis hermanos, preparando este mensaje, de pronto se me viene a la cabeza y lo comencé a escribir, todo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en el año 2021, ¿verdad? Lo más cercano posible que hemos experimentado. Hemos enfrentado pandemia, ¿verdad? Primero fue esta situación del COVID, luego viene otra variante Delta, luego viene otra variante Omicron, y luego por ahí están anunciando que no va a ser la única, que vendrán otras variantes más. En fin, hemos estado estancados en nuestros hogares por esta situación de la pandemia. Hemos visto incendios, ¿verdad? Incendios en muchos lugares, en California, que cada vez esos incendios son peores, ¿verdad? Hemos visto tornados acabar con ciudades, con pueblos pequeños completamente. Hemos visto disturbios en las calles, en muchas calles en Latinoamérica, en Europa, aquí mismo en Estados Unidos. Conflictos políticos que no faltan, que pareciera ser pan de cada día, ¿verdad? Dificultades económicas, ahora más, sabemos que la gasolina sube, luego baja un poquito, y cuando sube el doble o sube más. Estamos con este problema también de lo que es la inflación, como este tiempo de para empresarial o para económica ha afectado de manera tan grande, ha afectado la economía, que muchas empresas se han visto en la necesidad de cerrar, ya no han podido continuar después de la pandemia. Entonces, ¿a qué traigo todo esto? Traigo todo esto, mis hermanos, porque pareciera que estuviéramos experimentando el tiempo de las 10 plagas. Pareciera que estuviéramos experimentando el tiempo en que Egipto experimentó estas 10 plagas que el Señor envió al mundo. Yo ayer que recogía a mi mamá del aeropuerto, que estaba esperándola que llegue, nos poníamos a pensar en que realmente, ¿qué más va a suceder? ¿Qué más puede haber? Estemos preparados y confiados en el Señor. Porque los creyentes tenemos una esperanza viva. Y creo que eso debe ser cada día un aprendizaje nuestro. No estamos abandonados. Tenemos una esperanza viva en el Señor. Y mi labor pastoral justamente es traer ánimo y esperanza. Pero no un ánimo y esperanza con mis propias experiencias. Porque de repente a algunos les gustará mis experiencias y a otros les aburrirá, o a otros les hará llorar, y a otros simplemente dirán, ya me cansó el pastor con sus cuentos, ¿verdad? Pero mi labor es traer ánimo y esperanza con la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios yo me animo y me lleno de esperanza cada día. Así que la carta de Filipenses es esa fuente de ánimo y esperanza para esos tiempos difíciles, y por eso Pablo también le escribe al pueblo de Filipo. Entonces, notemos que cuando Pablo, como dije hace unos minutos, estaba preso en una casa por 2 años. Estaba preso en una casa por 2 años con vigilancia estricta las 24 horas. Ese es el contexto en el cual él escribe esta carta de Filipenses. Y entonces, mis hermanos, vemos que se acerca un poco a la situación en que nosotros vivimos en la actualidad. No estamos prisioneros bajo rejas, pero nos sentimos así. Nos sentimos prohibidos de transitar libremente con restricciones y vigilancia.
Nos sentimos atados a circunstancias difíciles o prisioneros de la esclavitud de algún pecado que nos domina, ¿no? Exigimos libertades, exigimos nuestro derecho de libertad y a veces lo exigimos de una manera tan avasalladora, tan arrolladora. ¿Qué sería si Dios exigiera también ese derecho sobre nosotros? Exigimos nuestro derecho como personas y está bien. Creo que el Señor también ha dado naciones, gobiernos para que también tengamos libertades como seres humanos. Pero ¿qué hay de nuestros pecados? Que nos tiene esclavos, que nos tiene atados. Y mis hermanos, entonces Filipenses 4, que es la que vamos a leer ahora mismo, es una palabra de ánimo y de esperanza, pero también de instrucción, de una actitud digna de imitar. Así que vamos a leer todos juntos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para leer estos 3 versículos en Filipenses 4, versículos del 10 al 13? Dice la palabra de esta manera. Voy a leer Nueva Versión Internacional. Quizá usted tenga Reina Valera, lo cual está muy bien, pero no es diferente, quizás en algunas frases, pero el contexto es el mismo. Dice la palabra: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. Den un aplauso grande al Señor. Tome asiento, mi hermano. Qué hermosa palabra, sobre todo el último versículo o la última oración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo debemos interpretar esta frase? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy importante, porque si usted adopta un versículo bíblico para que sea su acompañante, su bandera, su lema, su banner en todo lugar donde vaya, por eso a las personas le dicen, a los cristianos, ¿cuál es tu versículo favorito, no? Bueno, si es este uno de tus versículos favoritos, entonces es necesario que lo entendamos de la manera correcta. Porque otra vez, la Biblia no es una enciclopedia en la que podamos agarrarla, sacarla del librero e ir directamente a un tema y solamente quedarnos en ese versículo. Por eso en esta mañana, en el nombre de Cristo, vamos a hacer todo lo posible, primeramente, para entender lo que no significa este versículo. Lo que no significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es un pasaje precioso y hasta lo citamos con frecuencia. A mí me lo dicen los hermanos. Pastor, ¿usted se ha olvidado, pastor? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Pero hay ciertos aspectos de este versículo que son mal interpretados. De repente no es el caso nuestro ni usted, pero por lo menos es bueno que sepamos un poco de esto, ¿no? Mire de qué manera son mal interpretados. Se presume que Pablo enseña que podemos hacer todo o cualquier cosa en Cristo. Esa es una de las malas interpretaciones. Podemos hacer todo y cualquier cosa en Cristo. Si pones suficiente fe y de manera positiva, puedes lograr o tener todo lo que deseas. Todo lo que deseas. Ojo que estamos hablando primero de lo que no significa. Esa interpretación de que puedes tener o lograr todo lo que deseas en Cristo es una interpretación equivocada
errónea que se repite constantemente en enlace, por ejemplo. Usted siempre va a oír que todo usted lo puede lograr y lo puede tener en Cristo. Eso se repite mucho en enlace, se escucha mucho en Pura Palabra, en Radio Renuevo y otros lugares más. Que todo lo puedes lograr y todo lo puedes tener solamente con poner suficiente fe en eso. Todo lo puedes lograr y todo lo puedes tener. Pero la Biblia que yo tengo aquí, la que usted tiene en su teléfono, en sus manos en este momento, no dice que todo lo podemos lograr y todo lo podemos tener en Cristo. No dice eso. Mis hermanos, la Biblia que está en sus manos y la mía dice lo contrario. Porque inclusive he oído por allí algún predicador amonestar a su iglesia y decirle inclusive que si ustedes tuvieran suficiente fe, no se van a enfermar nunca. Solo es cuestión de fe. Si usted tiene suficiente fe, no le va a dar el COVID. Reprendemos el espíritu de COVID. Ahora le pusieron el espíritu de COVID. Si usted tiene suficiente fe, no le va a dar nada. Bueno, yo diría, si usted tiene suficiente fe, póngase la vacuna. Y confíe en Dios también. Bueno, en mi pensamiento tengo libertad, ¿verdad? De decir. Pero a eso es lo que vamos. Solamente usamos la fe para lo que nos conviene. Muy bien, yo respeto. Una persona en mi trabajo, por ejemplo, no de pastor, en otro trabajo, no se quiere poner la vacuna. Muy bien, ¿por qué? Porque yo confío en Dios y nada me va a pasar. Muy bien. Pero ¿qué hay si te pones la vacuna y sigues confiando en Dios? Bueno, mis hermanos, la Biblia que está en tus manos y la mía nos dice que todo lo podemos lograr y todo lo podemos tener en Cristo con suficiente fe. Leamos 1 Corintios 15, 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Adán. A través de Adán entró la muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? Por desobediencia entró el pecado y el pecado trajo la muerte espiritual y física. Eso lo sabemos porque Adán fue creado en ese soplo de vida que le dio Dios, ¿verdad? Y tenía comunión con Dios y no iba a morir mientras se sometía a Dios, mientras obedecía a Dios. Pero desobedeció a Dios y ¿qué ocurrió? Entró la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, si esto me dice la Biblia, todos a causa del pecado de Adán vamos a morir algún día. Vamos a morir algún día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo que yo no me voy a enfermar si tengo suficiente fe en Cristo. Si en esta iglesia adoptamos esa forma de interpretación equivocada, llegaremos a la conclusión de que solo los que tienen suficiente fe no se enfermarán y nunca morirán. Entonces, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es mi bandera, es mi banner y lo estoy repitiendo constantemente porque me llena de esperanza, tengamos la correcta interpretación de lo que sale de nuestros labios. ¿Cuál sería el otro significado que no es correcto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es citado erróneamente para asegurarle al creyente que con más fe puede obtener todo lo material. Con más fe tú puedes tener todo lo material. A veces decimos que un mismo pasaje revela diferentes enseñanzas. Es verdad. En los estudios bíblicos tenemos constantemente esa discusión. Un mismo pasaje, un mismo versículo significa de repente algo
distinto, ¿verdad? Significa ese versículo revela una cosa para la hermana, ese mismo versículo revela otra cosa para otro hermano y ese mismo versículo explica algo distinto para mí. Es verdad que muchas veces hay diversas enseñanzas en un mismo versículo, pero como digo, mis hermanos, cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito específico, para una audiencia específica, ¿verdad? Para personas, un pueblo, una iglesia específica, y tiene un contexto específico. Al aplicar un pasaje o un versículo a nuestros tiempos, puede ser que nos presente dos o más enseñanzas distintas que edifican al creyente. Claro que sí. Pero si esas enseñanzas distintas están desconectadas o están divorciadas del contexto central, nos puede llevar al error de interpretar algo distinto a lo que la Biblia enseña. Eso es lo que queremos aplicar en este lugar. Sabemos que un versículo, usted puede tomar todo lo puedo en Cristo que me fortalece para su vida de pecado. Pero también lo puede tomar para de repente alguna necesidad que está viviendo. Bueno, pero mientras el que lo ve como algo que es directamente a su pecado y el que lo ve de algo directamente a su necesidad, mientras no se divorcien del contexto central de ese pasaje, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Mis hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa que si eres santo, si tienes fe verdadera y le crees a Dios, puedes obtener todo lo que quieras, porque para Dios no hay nada imposible. ¿No? Esa es otra cosa. Para Dios no hay nada imposible. Claro que para Dios no hay nada imposible. Pero si lo vamos a aplicar de una manera equivocada para lo material, ya sería una prédica del evangelio de la prosperidad, que tergiversa la fe cristiana y la convierte en un 99% en el medio para satisfacer el alma, ojo, para satisfacer el alma con cosas y lujos materiales. No, yo tengo que satisfacer mi alma. Ese es el egocentrismo que hemos hablado al principio. Es que una de las cosas que nos desvía del Señor, ¿sabe qué es? Nuestro egocentrismo. Yo quiero que vivan para mí, que el pastor me predique, que el hermano me ayude, que mi esposa me entienda, que mis hijos me hagan caso, que el Señor me dé lo que necesito. Todo es yo. Y como es yo, todos los que están alrededor me fallan, entonces se empieza el problema y el conflicto en mi vida. Y el pecado me lleva a aborrecer a los que me rodean. ¿Se da cuenta? Porque nada más pienso en yo. El egocentrismo. Ahora usted me dirá, ¿pero qué hay de malo? Sí hay de malo, porque el egocentrismo viene de la carne y la carne siempre nos va a llevar al pecado. Claro que sí. La carne siempre nos va a llevar en contra de Dios, en contra de los estatutos de Dios. Por lo tanto, es imposible, mis hermanos, y hemos dicho que al momento que Pablo escribe estas líneas, él estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Por eso es importante el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba pasando? Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba sufriendo de muchas maneras. Por lo tanto, es imposible que el contexto de esta carta se refiera a que si tienen suficiente fe, van a tener todo lo que quieren, porque para Dios no hay nada imposible y nunca van a sufrir, porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. ¿Se da cuenta cómo se va transgiversando la situación cuando no aplicamos el contexto correcto? Pablo estaba sufriendo. Pablo estaba llorando. Pablo estaba encadenado. Pablo llevaba años en esa casa, vigilado 24 horas. Y no es como las cárceles de hoy, ¿verdad? Que te dan desayuno, almuerzo y comida. Y ojo que te tienen que dar buen desayuno, buen almuerzo o buena comida. Porque si te pasa algo, el problema es para los alguaciles de esa cárcel. Pero en los tiempos de Pablo,
Él sufría. No había McDonald's en esos tiempos. Él sufría mucho. Y ese es el contexto en el que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, mi hermana, solo pensemos en la vida humilde de Jesús. Solo pensemos en la vida humilde de Jesús. En un momento Jesús dijo: que pase este trago amargo de mí, Señor. Pero ¿y qué dijo después? Pero no, que se haga tu voluntad. Y Él es el que nos enseña a través de Pablo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Denle un aplauso al Señor grande, mis hermanos, esta mañana. Porque ahora viene lo que nosotros queremos enseñar en este lugar con respecto a este pasaje. Compártalo, mi hermano, en Facebook con sus amistades que necesitan la fortaleza de Cristo, pero con un entendimiento correcto. ¿A qué se refiere esta fortaleza de Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, mi hermano, vamos a desmenuzar un poquito. Ese es el pasaje, el que venía, ¿verdad? O el anterior. Oh, se mueve, ¿no? Bueno, pero ya sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a concentrarnos en todo lo puedo. ¿Ok? Vamos por partes. Todo lo puedo. No importa, mi hermano, no importa. Todo lo puedo. ¿Ok? Todo lo puedo. Recuerden que el escrito original de lo que usted tiene ahora en español era griego. Era el koiné. Por lo tanto, es necesario que volvamos. Por eso digo, hasta ahora nadie me ha respondido. Lo pregunté el año pasado. Dígame cómo se traduce "ay bendito" en inglés. No tiene traducción en inglés. ¿Por qué? Porque tiene un contexto muy, muy arraigado a la cultura puertorriqueña. ¿Sí o no? "Ay bendito". Claro, tradúcame en inglés, no. Entonces, todo lo puedo es una palabra en griego. Estaba escrito en griego. Por lo tanto, en griego es isquo. ¿Qué significa todo lo puedo? Significa tener fuerza. No la fuerza para tener o lograr cualquier cosa que se desee. Isquo significa que tengo las fuerzas espirituales. Tengo las fuerzas espirituales para enfrentar cualquier situación. No que todo lo puedo obtener o todo lo puedo lograr de manera material, o como explicamos al principio, ¿verdad? De que no me voy a enfermar si tengo fe. No está hablando de eso. Todo lo puedo significa que tengo las fuerzas espirituales para enfrentar cualquier situación. Por eso Pablo, ¿qué dice en los versos 11 y 12? Porque nos hemos quedado en el 13. Pero ¿qué dice 11 y 12? No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza. Sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que él ha aprendido a enfrentar cualquier situación en su vida. A enfrentar, a afrontar, a permanecer en cualquier situación de su vida. Que recibe esa fuerza espiritual en Cristo. Pablo ha aprendido a enfrentar circunstancias de abundancia. Ojo, ha aprendido a enfrentar circunstancias de abundancia y momentos de escasez. ¿Por qué cambiamos de cara cuando en la mesa solo hay huevo frito y yuca sancochada? No hay ni siquiera para el vinagre y la cebollita. ¿Y por qué abrimos la sonrisa tan grande cuando nos ponen un tibón en la mesa? Un churrasco. Ahora mismo abrieron los ojos de manera tan... Bueno, los que no les gusta la carne roja están molestos. ¿Qué dice Pablo? He aprendido a vivir en la abundancia cuando hay tibón, churrasco, salmón, camarones, langosta. Y he aprendido a vivir en la escasez cuando hay huevo frito y uno nada más. Así que
Decide, tú te comes la clara o yo me como la yema. Mi hermano, mi hermana. Pero acá hay algo interesante. Acá hay algo que me llamó mucho la atención, mis hermanos, y gracias a esas ayudas de los buenos comentarios bíblicos. Es interesante porque Pablo dice, he aprendido a enfrentar circunstancias de abundancia, ¿verdad, mi hermana? Hemos aprendido a enfrentar circunstancias de abundancia y momentos de escasez. Un momento, wait a minute. ¿Qué necesidad tenía Pablo de decir que ha aprendido a vivir teniendo abundancia? Todos sabemos que es difícil aprender a vivir en la escasez, pero padecer necesidad, o hemos aprendido eso, pero ¿qué dificultad hay en vivir en abundancia? ¿Qué dificultad hay en vivir? ¿Queremos vivir en abundancia o no? Bueno, voy a preguntarle a otra iglesia entonces. Todos queremos vivir en abundancia. Ah, mentira, el diablo, como dicen por ahí, ¿verdad? Todos queremos vivir en abundancia. ¿Acaso yo no? Yo también. Yo también quiero vivir en abundancia. ¿Y qué problema hay con eso? Porque Pablo tiene que decir, yo he aprendido a vivir en abundancia. Yo no quiero aprender a vivir, yo quiero que me caiga la abundancia. En mi carne siempre uno va deseando esas cosas. Pero cuidado, mis hermanos, porque yo sé que a todos les encantaría vivir en abundancia. Porque no va a ser al contrario, no es un problema. Más bien va a resolver muchos problemas si tenemos abundancia. Eso es lo que muchos piensan. Ay, Señor, si yo tuviera más dinero, yo resolvería todos los problemas. Señor, si tú me dieras más dinero, yo hasta pago para que hagan el templo de una vez allá en Ponciano. Señor, mándame un numerito para dejar esta pobreza ya. Oiga, esos son frases de cristianos. No estoy hablando de gentiles, estoy hablando de creyentes. Señor, mándame el numerito. Como contaba en la mañana, conocí una persona, ¿verdad?, que está leyendo su Biblia y me dice después, me he soñado el número 5. Juega el 5, juega el 5. Es que nos encanta a todos querer estar en la abundancia. Pero vamos al texto. Miren, mis hermanos, la psicología dice que una persona rica, ojo, una persona rica tiende a desarrollar mucha ansiedad porque tiene una gran posesión económica que cuidar. Dejemos a los creyentes, vamos a la gente, a los impíos, vamos a decir a los no creyentes. Los ricos no creyentes tienden a desarrollar una ansiedad porque tienen una gran posición económica que cuidar. ¿Sabía usted que las grandes quiebras financieras del 2009, 2008, 2009, ¿se acuerdan? Esas grandes quiebras financieras originaron que muchos multimillonarios, no estamos hablando de millonarios, billonarios quizás, pasen a la ruina de un día a otro. Algunas cosas de Google son buenas leer, algunas cosas, muy pocas, pero es un fact, es una realidad, es un hecho, que muchos millonarios durante esa quiebra financiera pasaron a la ruina de la noche a la mañana, ¿Y qué hicieron? Algunos no pudieron superar la frustración de perder sus fortunas y optaron por el suicidio. Entonces, aprendamos a vivir en la abundancia. Ojo, aprendamos a vivir en la abundancia y también aprendamos a vivir en la escasez. Había un hombre llamado Stephen Wood, un director de una compañía de acciones de la Bolsa Internacional. Se suicidó dentro de su coche, de su carro, con un disparo en la cabeza en Chicago durante esa quiebra financiera. Otra persona llamada Thierry de Village, no sé cómo pronunciar, medio raro ese nombre,
perdió $1.400 millones, que se quitó la vida cortándose las venas en su apartamento en Nueva York. No es un cuento para rellenar este sermón, es una verdad. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las riquezas? ¿Qué efecto puede hacer o qué complicaciones puede tener una persona cuando únicamente depende de sus riquezas? Estos dos ejemplos que le he dado son dos de muchos que se quitan la vida si pierden sus fortunas. Miren lo que dice Marcos capítulo 10 versículo 25. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. En vez de que en ese momento de frustración vengan al Señor para recibir la paz y la calma, ¿qué optaron? Quitarse la vida. Mis hermanos, la riqueza de un hombre sin Dios, ojo, la riqueza de un hombre sin Dios produce el pecado del poder engañoso. En la Biblia había hombres ricos que adoraron y alabaron a Dios. Abraham era uno de ellos. O sea, la riqueza no es que te lleva a la condenación, es tu pecado que te desvía de la mirada a Dios y de la mirada a Cristo. La riqueza de un hombre sin Dios produce el pecado del poder engañoso, orgullo, independencia de Dios. No quiero que Dios se meta ni en mis negocios. Autonomía, que no le permite acercarse ni depender del Señor en ningún momento. Desconfía hasta de Dios. Quizás los ricos desarrollan ese otro problema de la desconfianza, hasta de sus propios hijos, ¿verdad? Miren, mis hermanos, Proverbios 30, libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría del sabio de los sabios, Salomón. Aleja de mí, dice Salomón, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobrezas ni riqueza. ¿Cómo, Salomón? Ni pobreza ni riqueza. ¿Qué quieres entonces? Sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Ya no necesito nada del Señor, ya lo tengo todo, nada me hace falta. Que me ponga dientes nuevos, no hay problema, yo lo pago, no necesito seguro. Me puedo comprar lo que me dé la gana, no necesito a Dios. Estamos hablando de un hombre rico sin Dios. ¿Qué le dice Salomón? No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. ¿Se dan cuenta? Porque Pablo dice, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Den un aplauso grande al Señor por esta preciosa enseñanza. Que queremos tener en abundancia, cuidado. Que estamos en escasez, cuidado con blasfemar contra Dios y renegar contra Dios. Ay, ya estoy cansado de esta pobreza, ya me tienen cansado, ya búscate otro trabajo. Sí, de repente algunos hombres nos mandan por ahí a trabajar full time, part time y todos los part time que hayan. Sí, porque hay pobreza. Porque ven a la pobreza como una maldición. Cuando la maldición es cuando renegamos más bien contra esa pobreza, contra esa prueba que el Señor nos está dando. ¿Acaso el Señor nos hace faltar un pan de cada día? Eso está bien para los países de los que algunos de nosotros hemos salido, ¿verdad? Esos pueblitos donde no tienen ni aire acondicionado. Que el aire acondicionado de ellos es un papel periódico que se encontraron por ahí, lo doblan y se echan aire. ¿Verdad? Que la ducha, no tienen ni ducha como la tenemos nosotros. Agua caliente y agua fría. ¿Ah? ¿Allá qué? Con manguera, al agua fría, así como sale. A mí me ha tocado bañarme con agua fría, así como sale en Nicaragua. Renegaban ellos.
Pero pastor, ¿usted cómo está pidiendo agua caliente? Ay, que mi hermano, es que allá nos bañamos con agua tibia, ¿no? No, pero es que aquí no hay. Es que nos vamos acomodando, ¿verdad? Bueno, hay que aprender a vivir en la abundancia, en la escasez, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora hay otra cosa más, ya casi estamos terminando. Note que en este pasaje hay una palabra pequeña, a ver si pones el que sigue, mi hermano. Ahí hay una palabra pequeñita, que es muy importante, y es la preposición en, ¿verdad? En. Esta preposición es muy significativa en este pasaje. Porque ¿qué enfatiza cuando dice en? Enfatiza que nuestras fuerzas no están en nosotros, sino en el Señor. Solo en Cristo. Solo en el Señor tenemos la fuerza para enfrentar todas las dificultades. En el Señor, en Cristo, dependiendo de Cristo, con la ayuda de Cristo, confiando en Cristo, y pensamos en la figura de la vid de Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo. En Cristo. Y no dejaremos de ser cristocéntricos, porque es en Cristo en todo momento. ¿Qué dice el mismo Cristo en la vid, en ese ejemplo de la vid? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y él ya lo había explicado cuando él le quiso lavar, ¿verdad?, los pies a Pedro. Y Pedro dice, no, a mí no me lave los pies. Y Jesús les explica a los discípulos, ustedes en realidad ya no necesitan, porque Pedro dice, si es así, entonces báñenme completamente. Y el Señor le dice, no, ustedes no necesitan bañarse completamente, porque ustedes han sido escogidos y llamados para salvación. Ustedes necesitan lavarse los pies constantemente. Eso es lo que nosotros recibimos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ahí está el secreto. Ahí está la clave. ¿Por qué luchas contra Dios? ¿Por qué sufres? ¿Por qué tu pecado te vence? ¿Por qué tu pecado te domina? ¿Y por qué terminas frustrado y crees que todos los demás son el problema y no tú? ¿Sabes por qué? Porque la palabra te da a ti la esperanza en esta mañana. Dice, si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ahí está el secreto. Tengo que permanecer. Me conviene permanecer en Cristo. Me conviene permanecer. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ya lo predicó el hermano Carlos Vizcaíno hace unos meses atrás. Ustedes pueden ver en YouTube, nuestra iglesia es Iglesia Reformada Comunidad de Fe. En YouTube están todos los videos del libro de Juan. Vaya al capítulo 15 y usted va a encontrar ese pasaje, donde está predicado de manera más amplia ese momento cuando dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Eso es tanto para mí como pastor, como para lo del concilio, como para los de la iglesia. Todos tenemos que permanecer en Cristo, y solo en Cristo daremos fruto, y solo en Cristo miraremos de manera espiritual todas las cosas que se nos presentan. Mi hermano, mi hermana, el que está en mí, dice Jesús, el que está conectado conmigo, dice Jesús, dará mucho fruto. ¿Y qué ha aprendido Pablo? Para volver al pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué ha aprendido Pablo? Que cuando está conectado con Cristo, que cuando está conectado con el Señor, dependiendo de Él, es ahí que tiene las fuerzas para enfrentar cualquier situación. ¿Cuántos necesitan electricidad en su casa para que funcionen todos los artículos eléctricos en su hogar? Todos, ¿verdad? ¿Qué pregunta, verdad? Ay, pastor, ¿qué pregunta? Todos necesitamos electricidad para que funcione el AC, la licuadora, la nevera, la estufa, todo. Yo le estaba diciendo a doña Ramona, se viene el tiempo de la inflación. Tenemos que cocinar nuevamente con fogón. Y me dijo así, ¿cómo? ¿Usted se ha olvidado que estamos en Estados Unidos? Bueno,
Todos necesitamos electricidad. Sin electricidad no funcionan todos esos aparatos. Sin electricidad es imposible que esas cosas funcionen. ¿Sabe qué, mi hermano? Preste atención. Así también es nuestra vida espiritual. Sin Cristo, sin el Espíritu de Cristo, que vamos a usarlo como esa metáfora de la electricidad, nada de nosotros va a funcionar y nada de nosotros va a agradar al Señor. Ante las dificultades no responderemos como hijos de Dios si no tenemos esa electricidad que es Cristo. Sin las fuerzas de Él no vamos a responder como hijos de Dios. Vamos a responder como hijos del diablo, porque el pecado se acerca a eso. Mis hermanos, ante las tentaciones de pecado no lograremos permanecer firmes y santos sin las fuerzas de Él. ¿Qué diferente es para un militar? ¿Cuántos han sido militares aquí o son? Ahí está José, mi hermano Andy, mi hermano José por allá, mi hermano Angelito. Hombres guerreros, militares. Y ellos van a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué diferente es para un militar enfrentar al enemigo a pie y con un rifle que enfrentarlo con un tanque y armamentos de mayor alcance? ¿Sí o no? Hay gran diferencia. Mucha diferencia. Bueno, Pablo entendió que tenía la fuerza espiritual en Cristo para vivir cualquiera que sea la situación. ¿Para qué? Para enfrentar las pruebas y tentaciones de pecado. Y ahora sí concluyo con esto. Ese es el secreto para la vida victoriosa del cristiano. ¿Usted quiere vivir en victoria? Permanezca en Cristo. ¿Pero cómo va a permanecer en Cristo? Va a decirle, bueno, Cristo, aquí ya estoy, acércate. Ya, yo estoy aquí y es tu problema si no vienes. No. La lectura de la palabra, la oración, la devoción, el tiempo de edificar, el tiempo de cultivar en nosotros todas esas herramientas espirituales que el Señor nos ha dado. ¿Qué dice Filipenses 4, 6, 7 y 9? A ustedes también les gusta este pasaje. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Den un aplauso grande al Señor. Enfoque su relación en Cristo. Pablo nos exhorta a la obediencia, seguir en Él, seguir en su voluntad, vivir de acuerdo con su voluntad. Vengan los hermanos que van a entonar la alabanza, por favor, se van preparando. Vengan a Cristo de acuerdo a su voluntad, porque si hay algo que nos quita la paz con Dios, ¿sabe lo que es? Es la culpa. Ese sentimiento de culpa de lo que produce el pecado en nosotros es lo que nos quita la paz con Dios. Y en ese estado de culpa hay dos peligros, mis hermanos. Ojo, que si usted permanece en un estado de culpa, hay dos peligros. O nos motiva a volver a Dios en arrepentimiento, o nos lleva a desvalorar la gracia y nuestro corazón se endurece más y más y más y más. Mi hermano, todos los días fallamos. Todos los días fallamos y caemos en pecado de diferentes maneras. Pero hoy el Señor nos está diciendo, limpiemos nuestro corazón diariamente, confesando, arrepintiéndonos, pidiendo perdón para tener paz con Dios. Y cuando usted tiene la paz de Dios, vive en paz con todas las personas. Vive en paz con todas las personas, mis hermanos. Viva en paz, reciba la paz de Dios para que viva en paz. Y el arrepentimiento sincero no es solamente decir, ok, me alejo del pecado. No es solamente eso, es volver a Dios. Es alejarse del pecado, salirse de ese pecado, abandonar ese pecado con las fuerzas espirituales de Cristo, pero volver a Él.
volver nuevamente a la comunión con Él, aceptando ser guiado por el Espíritu Santo. El que sigue, mi hermano. Corintios 12. 3 veces le rogué al Señor, dice Pablo, que me la quitara, hablando de ese aguijón que tenía él. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ojo, mis hermanos, lea con cuidado la palabra, con detenimiento, sin apuro, y usted va a entender claramente que Pablo por mucho tiempo le pidió al Señor que le quite ese aguijón, y la respuesta del Señor, ¿qué es? Bástate con mi gracia. Y Pablo acepta esa situación para que repose sobre él el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? Si usted quiere que el poder de Cristo repose en usted, acepte la gracia de Dios, que Él lo va a enseñar y Él lo va a llevar a que usted pueda vivir en la escasez y en la abundancia. Si traemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras pruebas o dificultades a Cristo, hallaremos la bendición de que su poder perfeccionará nuestras vidas.